En este video vamos a revisar la teoría de la prueba. Es un tema recurrido, o sea, es recurrido por los profesores para consultar. Derechamente, cuando uno prepara el examen de grado, deben considerar 4 teorías claves: la teoría del acto jurídico, la teoría de las personas, la teoría de la ley y la teoría de la prueba, que creo son básicas. Si no se manejan esos temas, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, vamos al tema. En principio, ¿qué vamos a entender por la acepción de la palabra prueba? La palabra prueba tiene 3 acepciones en el campo del derecho. Alude a la demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o inexistencia. Es el establecimiento por los medios legales de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama. Por otra parte, se refiere a medios de prueba, o sea, medios de convicción considerados en sí mismos. También se puede hablar de que la prueba para referirse al hecho mismo de su producción, a la circunstancia de hacerla valer ante los tribunales. En este sentido, por ejemplo, se dice que la prueba incumbe al actor o al demandado, ¿ya? Por otra parte, también la prueba en el derecho civil y en el derecho procesal. La materia relativa a la prueba cae principalmente dentro del campo del derecho procesal, porque por regla general es ante los tribunales con motivo de un litigio cuando los interesados intentan probar sus pretensiones. Recordemos ese aspecto. Por ello, el Código de Procedimiento Civil consagra numerosas normas relativas a la manera como se rinde la prueba en su inicio o en gestiones judiciales no contenciosas. Pero la prueba también es una materia propia del derecho civil. Por una parte, en primer lugar, hay situaciones que deben probarse fuera de todo juicio. Así, por ejemplo, para contraer matrimonio debe acreditarse la edad mínima exigida por la ley. Por otra parte, la prueba presenta una parte sustantiva que abarca, por una parte, la determinación de los medios de prueba, su admisibilidad y el valor probatorio de los diversos medios de prueba. Es bien importante, como decía, que la parte sustantiva que abarca es la determinación de los medios de prueba, su admisibilidad y el valor probatorio de los medios de prueba, ¿ya? Ciertamente, el objeto de la prueba, ¿qué es el objeto de la prueba? Lo que debe probarse son los hechos, no el derecho. Deben acreditarse los hechos jurídicos en general y los actos jurídicos en particular. El derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Código, no necesita probarse. Por otra parte, lo anterior tiene 2 excepciones. En el derecho sabemos todo que siempre están presentes las excepciones. Cuando la norma de derecho emana de la costumbre, deberá probarse mediante cualquier medio de prueba en el ámbito civil y a través de los medios de prueba que establece el Código de Comercio en el ámbito mercantil. Algunos afirman, sin embargo, que se trata de una excepción aparente, pues lo que debe probarse son los hechos que sirven de supuesto para la existencia de la costumbre. También cuando la norma de derecho está contenida en la ley extranjera. El artículo 411, número 2 del Código de Procedimiento Civil, establece que podrá oírse informe de peritos sobre puntos de derecho relativos a una legislación extranjera. Ciertamente, pero no todos los hechos deben probarse. Los hechos, comillas, pacíficos, no requieren prueba. Los hechos notorios tampoco necesitan ser probados. Entonces, ¿qué prueba? Recordemos, el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil establece que los hechos que se prueban pueden y deben ser controvertidos, sustanciales y pertinentes. Recordemos el 318 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Aspecto bien importante. Ahora, el onus probandi o carga de la prueba. El onus viene del latín, que significa la carga que portaban las mulas, ¿ya? De ahí que se hable de la carga de la prueba, la necesidad de probar
No es jurídicamente una obligación, sino una carga. Nótese la diferencia. La obligación, ¿qué es? La obligación consiste en un vínculo jurídico que implica la subordinación de un interés del obligado al interés de la otra persona, so pena de una sanción si la subordinación se infringe. La carga, en cambio, supone la subordinación de uno o más intereses del titular de ellos a otro interés del mismo. Por lo tanto, el litigante no está obligado a probar. La ley no lo obliga a ello, pero si no proporciona la prueba, sus pretensiones no serán acogidas por el juez. Recuérdense el recurso mnemotécnico, la mula que les puse ayer. ¿Ya? Por otra parte, ¿a quién le incumbe rendir la prueba? Como principio general, corresponde probar al que ha sostenido una proposición contraria al estado natural u ordinario de las cosas, o al que pretende destruir una situación adquirida. En efecto, lo normal es que el poseedor de una cosa sea el dueño, o que una persona no sea deudor. Por ende, corresponde probar que el poseedor no es dueño o que el deudor al demandante, que a su vez afirma ser dueño o acreedor respectivamente, el demandado que se limita a negar, en principio no tiene que presentar prueba alguna en apoyo de su negación. ¿Ya? Esta situación se invierte, sin embargo, cuando el demandante prueba la exactitud de los hechos en que se funda su pretensión, debiendo el demandado, por ejemplo, probar cómo adquirió el dominio, prescripción adquisitiva, o cómo extinguió la deuda, pago, prescripción extintiva. Estos principios están contemplados en el 1698 del Código Civil, una de sus disposiciones fundamentales que establece que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. ¿Ya? Excepción a los principios sobre el peso de la prueba pueden alterarse mediante presunciones legales o por la voluntad del hombre. Las presunciones legales hacen que hechos que deberían probarse por quien en ellos funda su derecho no tengan necesidad de prueba. En todo caso, debemos tener presente que solo tratándose de las presunciones de derecho no se admite prueba en contrario, mientras que respecto a las presunciones simplemente legales se permite prueba en contrario. También puede alterarse el onus probandi por voluntad de las partes, no tengámoslo presente ese aspecto. Dicho acuerdo no podría estimarse como contrario a una ley de orden público. Los preceptos que regulan el peso de la prueba están establecidos en interés de las partes y son, por tanto, renunciables. ¿Ya? Artículo 12, 1547, 1558. Cabe señalar, en todo caso, que las partes no pueden alterar las reglas procesales sobre la forma o el modo de producir las pruebas, y a los medios de prueba que pueden emplearse en tales estipulaciones habría objeto ilícito. Ha concluido una sentencia de la Corte Suprema en relación con el artículo 1462 del Código Civil. Ciertamente, la prueba de los hechos negativos en épocas pasadas se sostenía que la prueba negativa no era admisible, puesto que una negación no puede probarse. Por lo tanto, se concluía que la afirmación de un hecho negativo implicaba invertir el peso de la prueba, debiendo probar quién tenía el interés en impugnar un hecho negativo. Posteriormente se concluyó que los hechos negativos pueden y deben probarse, dado que toda proposición negativa implica una proposición positiva o afirmativa, que es su antítesis. Así, por ejemplo, si una parte sostiene que tal día no estaba en la ciudad, puede probarlo, que ese día estuvo en tal otro. Podríamos citar pasaje aéreo, no sé, ahí lo podemos ver. De todos modos, hay sistemas probatorios. En las legislaciones se conocen 3 sistemas probatorios. El sistema de la prueba legal, en el legislador determina taxativamente los medios de prueba, su valor probatorio y la oportunidad en que la prueba debe rendirse. El sistema de prueba libre, ¿ya? En él son admisibles todos los medios de prueba que aporten las partes, y la eficacia de cada uno depende de la valoración que le dé el juez, en conciencia y racionalmente.
Y está el sistema mixto que combina los dos anteriores. Nuestro derecho admite los siguientes medios de prueba: los instrumentos públicos y privados, los testigos, las presunciones, la confesión judicial de parte, la inspección personal del juez, los informes de peritos. Los 5 primeros están consagrados en 1698 del Código Civil, mientras que el último se establece en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 1698 también alude al juramento deferido, medio de prueba que fue derogado en la ley 7760. ¿Ya? En nuestro derecho rige el sistema de la prueba legal. Se puede recurrir solo a los medios de prueba que establece la ley, y a cada uno de los medios la ley le asigna un determinado valor probatorio. Sin embargo, nuestro derecho contempla atenuaciones importantes al principio indicado. La apreciación comparativa de los medios de prueba queda entregada al criterio del tribunal en ciertos casos. En efecto, conforme al 428 del Código de Procedimiento Civil, entre 2 o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad. Obsérvese que esta facultad no es absoluta, pues solo puede ejercerla el juez cuando no necesita una disposición legal que establezca cuál de las 2 o más pruebas ha de prevalecer. Por otra parte, el juez puede apreciar el valor probatorio de algunos medios, testigos, presunciones, según convicción personal que le hayan producido. Dispone al efecto el inciso segundo del 426 del Código de Procedimiento Civil que una sola presunción puede constituir plena prueba cuando a juicio del tribunal tengan caracteres de gravedad y precisión suficiente para formar su convencimiento. ¿Ya? Admisibilidad de los medios de prueba. Las partes no tienen libertad para demostrar los hechos recurriendo a cualquiera de los medios de prueba que establece la ley. En ciertos casos, la ley restringe la prueba admitiendo solo determinados medios. Así ocurre cuando la ley solo admite los instrumentos públicos conforme a lo dispuesto en el artículo 1701 del Código Civil, cuando excluye la prueba de testigo conforme al 1708 del Código Civil. ¿Ya? Por lo tanto, este es un aspecto importante. ¿Cuál es el valor probatorio de los medios de prueba? Se entiende por tal la fuerza relativa que cada medio de prueba tiene como elemento de convicción respecto a los demás, así la confesión judicial de parte y el instrumento público producen plena prueba, es decir, bastan por sí solos para establecer la verdad de un hecho. Los demás medios de la prueba por lo general producen pruebas semiplenas, debiendo complementarse con otros medios probatorios. ¿Ya? Eso es un aspecto bien importante. Esta primera parte del tema de la teoría de la prueba he destacado de los autores los aspectos más relevantes. No he tratado de abarcar todos los temas, dado que ciertamente el tema es bastante extenso para presentarlo en un simple video, de tal modo que algunas ideas relevantes he tratado de destacar en este tema.